En el corazón de la España del siglo XVI se libraba un debate. No se trataba de tierras ni de oro, sino del alma misma de la humanidad. Era el debate de Valladolid de 1550, un campo de batalla moral e intelectual donde el destino de los pueblos indígenas en las Américas pendía de un hilo. Por un lado, estaba Bartolomé de las Casas, un fraile dominicano que había presenciado los horrores de la conquista española de primera mano. Las Casas emergió como un poderoso defensor de los derechos y la dignidad de la población indígena. Argumentó apasionadamente contra la esclavitud y el maltrato de los nativos americanos. Los veía como iguales, merecedores de respeto, dignidad y la libertad de practicar sus propias creencias. Frente a él estaba Juan Ginés de Sepúlveda, un renombrado erudito y defensor de la corona española. Sepúlveda creía en la superioridad inherente de la cultura europea y el cristianismo. Argumentó que los indígenas eran esclavos naturales, destinados a ser gobernados por los europeos. Utilizó las escrituras bíblicas y argumentos filosóficos para justificar su sometimiento, alegando que era deber de España llevarles el cristianismo, incluso por la fuerza. El debate, celebrado ante un consejo de hombres eruditos, fue un choque de civilizaciones, de visiones del mundo. Obligó a España a enfrentarse a las implicaciones éticas de su imperio y al trato de los pueblos conquistados. Bartolomé de las Casas, a menudo aclamado como el protector de los indios, fue una figura compleja y controvertida. Nacido en una familia involucrada en la colonización de la Española, inicialmente participó en el sistema de explotación que luego condenaría. Sin embargo, presenciar la brutalidad infligida a los indígenas encendió una transformación en su interior. Las Casas renunció a su riqueza y posición social, convirtiéndose en fraile dominicano y dedicando su vida a luchar por la justicia. Emprendió numerosos viajes a través del Atlántico, documentando las atrocidades cometidas contra la población indígena. Sus escritos, llenos de vívidas descripciones de la crueldad española, conmocionaron a la corte española. Las Casas argumentó apasionadamente que los indígenas eran seres racionales con alma, capaces de comprender y abrazar el cristianismo. Creía que la conversión debía lograrse mediante la persuasión y el ejemplo, no mediante la fuerza o la coerción. Condenó el sistema de encomiendas, que efectivamente esclavizaba a los indígenas bajo el pretexto de la cristianización. Su inquebrantable defensa de los derechos indígenas lo convirtió en una poderosa voz para la justicia, pero también en blanco de críticas y oposición por parte de quienes se beneficiaban del sistema colonial. Juan Ginés de Sepúlveda fue un producto de su época, un erudito profundamente influenciado por el Renacimiento y la creencia en la superioridad cultural europea. Vio la conquista española de América como una extensión natural de esta superioridad, una misión divinamente ordenada para llevar la civilización y el cristianismo al mundo incivilizado. Sepúlveda se basó en el concepto de esclavitud natural de Aristóteles, argumentando que algunas personas, debido a su inferioridad inherente, estaban destinadas a ser gobernadas por otros. Creía que los indígenas, con sus costumbres bárbaras y su falta de lenguaje escrito, encajaban en esta descripción. Además, justificó la conquista argumentando que era necesaria para difundir el cristianismo y salvar las almas de los indígenas. Creía que cualquier medio, incluso la violencia, estaba justificado para lograr este objetivo. Los argumentos de Sepúlveda, aunque impactantes para la sensibilidad moderna, no eran infrecuentes en su época. Reflejaban una cosmovisión profundamente arraigada en el colonialismo, que veía a Europa como el centro de la civilización y al resto del mundo como listo para la explotación. El debate de Valladolid, aunque aparentemente sobre el trato a los indígenas, puso al descubierto las nacientes ideas del racismo que estaban echando raíces en el pensamiento europeo. Tanto Las Casas como Sepúlveda, aunque diametralmente opuestos en sus conclusiones, contribuyeron al desarrollo de ideologías racistas. Las Casas, a pesar de su inquebrantable defensa de la humanidad indígena, seguía considerando superiores la cultura europea y el cristianismo. Creía que los indígenas, una vez convertidos, adoptarían naturalmente las costumbres y valores europeos. Esta visión paternalista, aunque bien intencionada, llevaba en sí las semillas del racismo cultural. Sepúlveda, en cambio, fue más allá, argumentando la inferioridad inherente de los indígenas.
Utilizó las diferencias biológicas y culturales, como el color de la piel, el idioma y las prácticas religiosas, para crear una jerarquía del valor humano, con los europeos en la cima y los indígenas en la base. Estas ideas, aunque debatidas y cuestionadas en su momento, tendrían consecuencias duraderas. Proporcionaron un marco para justificar el colonialismo, la esclavitud y la explotación de los pueblos no europeos durante siglos. Sección 5. La trata transatlántica de esclavos, alimentando las jerarquías raciales. A medida que los horrores de la conquista española en América se hacían cada vez más difíciles de ignorar, se desarrollaba un nuevo y aún más brutal capítulo de la historia de la humanidad, la trata transatlántica de esclavos. Esta migración forzada masiva de africanos a América, impulsada por la insaciable demanda de mano de obra en las plantaciones de azúcar y en otras industrias, tendría un profundo impacto en el desarrollo de las jerarquías raciales modernas. La deshumanización de los africanos, necesaria para justificar su esclavitud, se basó en gran medida en las mismas ideologías racistas que surgieron del debate de Valladolid. Los africanos fueron considerados biológica y culturalmente inferiores, aptos solo para una vida de servidumbre. Sus características físicas, como el color de la piel, se utilizaron para marcarlos como diferentes e inferiores. La trata transatlántica de esclavos inyectó una dosis tóxica de racismo en América, creando un sistema de estratificación racial que tendría consecuencias duraderas. Consolidó la asociación de la negritud con la esclavitud y la inferioridad, un legado que sigue atormentándonos hoy en día. Sección 6. Ecos de Al-Ándalus. Conquista y conversión en un nuevo mundo. La conquista española de América no puede entenderse de forma aislada. Estuvo profundamente entrelazada con la propia historia de España, en particular con la Reconquista, la lucha de siglos para recuperar la península ibérica del dominio musulmán. La Reconquista, que culminó con la conquista de Granada en 1492, el mismo año en que Colón zarpó, proyectó una larga sombra sobre las interacciones de España con los pueblos indígenas de América. La Reconquista había creado una cultura de conquista y conversión en España, que veía la diferencia religiosa como una justificación para la violencia y la subyugación. Esta mentalidad, profundamente arraigada en la psique española, se trasladó fácilmente a América, donde los pueblos indígenas fueron vistos como los nuevos infieles, a los que había que conquistar y convertir. Los paralelismos entre el trato a los musulmanes en España y a los pueblos indígenas en América son sorprendentes. Ambos fueron sometidos a conversiones forzadas, supresión cultural y explotación económica. El legado de Al-Ándalus, lejos de limitarse a la península ibérica, tuvo un profundo impacto en la configuración de América. Sección 7. Consecuencias duraderas. El perdurable legado del colonialismo. El debate de Valladolid, la trata transatlántica de esclavos y el contexto más amplio del colonialismo europeo han dejado una huella imborrable en el mundo. Las jerarquías raciales establecidas durante este periodo siguen configurando nuestras sociedades, influyendo en todo, desde las oportunidades económicas hasta las interacciones sociales. El legado del colonialismo es evidente en el racismo sistémico que persiste en muchas partes del mundo. Las personas de color siguen enfrentándose a la discriminación, los prejuicios y la violencia como consecuencia de su raza. Las disparidades económicas entre los distintos grupos raciales son consecuencia directa de siglos de explotación y desigualdad. Las ideas de superioridad europea que se utilizaron para justificar el colonialismo también han tenido un impacto duradero. Han contribuido a una cosmovisión eurocéntrica que privilegia la historia, la cultura y los valores europeos sobre los de otras culturas. Sección 8. Desafiando la narrativa. Perspectivas modernas sobre la raza y la identidad. En las últimas décadas, se ha producido un movimiento creciente para desafiar las narrativas dominantes sobre la raza y el colonialismo. Académicos, activistas y artistas están trabajando para descolonizar la historia, para contar las historias de aquellos que han sido silenciados y marginados. Uno de los aspectos clave de este movimiento es el reconocimiento de que la raza es una construcción social, no una realidad biológica. No existe ninguna base científica para dividir a las personas en diferentes razas en función de sus características físicas.
La raza es un producto de fuerzas sociales, históricas y políticas que han asignado un significado a ciertos rasgos físicos. Esta comprensión de la raza como construcción social es crucial para desmantelar los sistemas de racismo que aún están incrustados en nuestras sociedades. Al reconocer la naturaleza arbitraria de las categorías raciales, podemos empezar a desafiar los prejuicios y estereotipos que se basan en ellas. Sección 9. El poder de la representación. Dar voz a los silenciados. Otro aspecto importante del desafío a las narrativas coloniales es la necesidad de una mayor representación de las voces marginadas. Durante demasiado tiempo, las historias del colonialismo se han contado desde la perspectiva de los colonizadores. Es esencial escuchar las perspectivas de quienes fueron colonizados para comprender el impacto del colonialismo desde su punto de vista. Esto significa dar plataformas a los escritores, artistas y activistas indígenas. Significa escuchar sus historias, aprender de sus experiencias y amplificar sus voces. También significa apoyar la creación de arte, literatura y medios de comunicación que reflejen la diversidad de la experiencia humana. Al centrar las voces de quienes han sido marginados, podemos empezar a crear un mundo más justo y equitativo. Podemos desafiar las narrativas dominantes sobre la raza, el colonialismo y la identidad, y crear una comprensión más inclusiva de la historia. Sección 10. Hacia un futuro más justo. Reconciliación y reparaciones. Abordar el legado del colonialismo requiere algo más que reconocer el pasado. Requiere un compromiso con la reconciliación y las reparaciones. La reconciliación implica reconocer los daños que se cometieron y trabajar para reparar las relaciones que se rompieron. Esto incluye disculparse por los errores del pasado, devolver las tierras y los objetos robados, y crear oportunidades para el diálogo y la comprensión. Las reparaciones, por otro lado, implican proporcionar una compensación material por los daños sufrimientos. Esto podría adoptar muchas formas, como la compensación económica, la inversión en comunidades marginadas o la creación de oportunidades educativas y económicas. La reconciliación y las reparaciones son esenciales para crear un futuro más justo y equitativo. Son una forma de reconocer el impacto duradero del colonialismo y de empezar a curar las heridas del pasado. Sección 11. Conclusión. Romper las cadenas del pasado. El debate de Valladolid, aunque sea un acontecimiento histórico, sigue resonando en el siglo XXI. Sirve como un crudo recordatorio de los peligros del racismo, el colonialismo y la capacidad humana tanto para la compasión como para la crueldad. También pone de relieve la lucha continua por la igualdad y la justicia, una lucha que continúa hasta nuestros días. Al comprender las raíces históricas del racismo, podemos estar mejor preparados para combatirlo en todas sus formas. Podemos trabajar para desmantelar los sistemas de opresión que se construyeron sobre las espaldas de quienes fueron considerados inferiores. Podemos crear un mundo en el que todos, independientemente de su raza, etnia u origen, tengan la oportunidad de prosperar. El legado del colonialismo no es algo que podamos simplemente borrar u olvidar. Es parte de nuestra historia y sigue configurando nuestro presente. Sin embargo, reconociendo el pasado, aprendiendo de sus errores y trabajando por un futuro más justo, podemos romper las cadenas del colonialismo y crear un mundo en el que todos sean libres de ser ellos mismos.